todos, este es una nueva charla dentro del ciclo de Cepel Pilar, Descubriendo el Poder Transformador, este año dedicado a reflexionar a través de la logoterapia, la política, el arte, la filosofía y buscar pretender un cambio social a partir de nuestra reflexión. Para mí es un honor hoy presentarles a ustedes a Bernardo Borkenstein. Él es un apasionado químico farmacéutico y periodista cultural. Aunque cursó estudios de filosofía a nivel de maestría en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, su trayectoria laboral lo llevó por otros caminos. Sin embargo, su formación enriquece su perspectiva. Bernardo es participante activo en programas de televisión y radio de Montevideo, Uruguay, ya que él es uruguayo, y comparte su sabiduría en un ciclo de formación que ha dado en llamar Introducción al Pensamiento Complejo. En ese espacio he tenido la oportunidad de conocerlo y él es mi profesor de filosofía. Buenas tardes, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariela? Oh, qué linda presentación, me siento así, ¿Mimado? claro, sí, sí, impresionado. Bueno, escúchame, viste que cuando uno produce algo tiene que estudiar, ¿o no? No, está bien, sí, sí, obvio. Eh, Este, bueno, muchas gracias por la invitación, Mariela, es un gusto estar acá. Y bueno, decime bueno, qué querés charlar. vamos a, sí, vamos a hacer una pequeña introducción de por qué estás hoy acá con nosotros, porque ves precisamente desde tu mirada profesional, eh, podés llevarnos un poco de luz a preguntas eternas que se hace el ser humano, el por qué y el para qué, ¿no? Alfred Ujú. Lengel, que es médico, filósofo, logoterapeuta y fue discípulo de Viktor Frankl, que fue quien creó la logoterapia, sostiene en el prólogo de su libro Vivir con sentido que esta pregunta reside el núcleo del ser humano y la incertidumbre que envuelve su existencia. En palabras de Frankl, la respuesta que uno encuentra conduce al fundamento de su accionar, de su futuro. La pregunta sobre el sentido de la vida, ya sea formulada explícitamente o implícitamente, debe ser considerada como una pregunta intrínsecamente humana. Más aún, es la expresión genuina del ser humano. Solo el ser humano se le concede experimentar su existencia como cuestionable y experimentar toda la cuestionabilidad del ser. El sentido es la respuesta vivencial a la ardiente pregunta de ¿para qué vivir? En el contexto que nos rodea, esta pregunta se vuelve verdaderamente relevante. Y a través de tu lente, a través de tu mirada, respaldada por la filosofía, la historia, el arte, esperamos que nos puedas arrojar un poco de luz en este tiempo de confusión, en este contexto tan particular que vive la Tremenda Argentina. responsabilidad. Que vive la Argentina Mm, y que vive el mundo, pero la Argentina ya sabemos que es intensa. Entonces yo sí, claro. lo primero que te preguntaría es, ¿qué es la filosofía y cuál es el propósito de la misma? Bueno, es muy difícil contestar qué es la filosofía, porque primero es una palabra con muchas acepciones y todas conocidas. Ya te puedo decir que es una materia del colegio, te puedo decir que es una disciplina de estudio, te puedo decir que además es la palabra que se utiliza para describir el conjunto de características del pensamiento de una persona o grupo. ¿Sí? Se dice que un grupo de teatristas tiene su propia filosofía del teatro, queriendo describir así una reflexión sobre su micropoética, o hablamos de la filosofía de Aristóteles o de la filosofía de incluso de Borges, ¿verdad? De lo que hay detrás de su literatura. Y además, como tú bien dijiste, yo soy químico farmacéutico, y ese es mi título profesional. Y yo tengo un título de químico porque hice estudio de química y puedo decir, soy químico. Nadie lo va a cuestionar.
Pero una persona puede tener 3 doctorados en filosofía y decir de sí mismo que uno es filósofo es algo que ya tiene cierto tinte de pedantería. O sea, que uno sea un filósofo no es algo que los demás predican de uno. Entonces, ya la filosofía desde ahí tiene un sentido distinto. Es como decir de uno mismo que es un artista. Bueno, uno hace arte, uno se dedica a eso, pero decir que uno es un artista ya quiere decir que uno está haciendo un juicio de valor de lo que uno hace. Y si tú me preguntas, yo sin ningún lugar a dudas me considero un intelectual, me considero un pensador bastante agudo, pero no podría decirte que soy un filósofo. No, no lo podría decir. He publicado, doy clases, como tú decís, pero eso es algo que los demás dicen de uno en un sentido de constatación. Entonces, la filosofía casi que queda como única definición posible su etimología, ¿verdad? Amor por el conocimiento, amor por el saber. Y después es todo lo demás que te dije y nada a la vez, porque es una palabra demasiado amplia. Pero no sirve, por lo menos para manejarnos, esa idea de que la filosofía es amor por el saber, y sí tomar distancia de una cosa que se habla mucho en los boliches y en internet, de que cualquier manera de pensar sea filosofía. O sea, la filosofía requiere un cierto rigor, requiere antes de hablar de un tema informarse qué fue lo que dijeron otros respecto del tema. O sea, no es lo que hacen los programas de fútbol, que se juntan cuatro periodistas a hablar y emiten sus opiniones como si fueran doxa, ¿no? O sea, te lo dice alguien que mira esos programas porque lo divierte, pero eso no es filosofía. Eso es una conversación entre amigos o entre colegas, pero es lo opuesto a lo que es la filosofía. La filosofía requiere, sí, un cierto rigor, que cuando yo afirmo X, tengo que estar muy bien provisto de las razones por las cuales yo estoy convencido de eso. Si no, no es filosofía. Entonces, bueno, eso. Y a diferencia de la ciencia, no tiene la posibilidad de experimentar, de tener pruebas empíricas de lo que dice. ¿Sí? Porque se dedica a todo lo que la ciencia no puede dedicarse. ¿Cómo percibís este tiempo? Otra pregunta compleja. Me refiero a que te referís a esta época A esta época, sí. y no al clima de hoy, viernes de tarde. No, al clima, a la meteorología no. Bueno, pero ves, ese es otro tema. ¿Ves? Los filósofos primero tenemos que hacer, me estoy autocalificando, hay que asegurarse de cuál acepción es la que tú querés que conteste. Yo definiría esta época como una época nihilista, es una época donde la gente ha dejado de creer en las cosas, ya cree en... No te puedo decir que crea en nada, pues nadie cree en nada, pero básicamente estamos en una época donde se ha cuestionado el creer en Dios. Mucha gente sí cree en Dios, pero ha cuestionado de qué manera cree en Dios. Ya no corre, yo, bueno, soy católico y todo lo que diga el cura del pueblo es palabra santa. No. Lo que diga la Biblia podrá ser considerado palabra santa, pero lo que opina el cura es la opinión del cura. Lo mismo vale para un rabino, vale para cualquiera. Uno lo respeta, uno lo aprecia y no va a tratarlo mal. Le preguntará. Hubo una época que al cura no se le preguntaba nada. Lo que él decía era Vox Dei. Y creo que tenemos eso, que puede o no ser malo, pero también es una época con muchísimo vaciamiento espiritual. ¿Sí? De mucha gente que está vaciada espiritualmente porque cree que lo que no se puede poner en una balanza o en el banco no existe. Y un obispo uruguayo, Pablo Galimberti, una vez escuché que dijo que cuando la gente deja de creer en Dios, lejos de no creer en nada, lo que hace es creer en cualquier cosa. Y entonces tenemos una época donde la gente es muy proclive a creer en cualquier cosa. Le hace noticias falsas, le hace teorías conspiranoicas, y le hace seguir fanáticamente a un líder político. Digo, nosotros vemos con mucha preocupación noticias que llegan en este sentido a Argentina. Los uruguayos nos vemos a nosotros mismos como una especie de copia de carbónico, los argentinos, ¿verdad? Algo muy parecido, pero con menos color y más borroneado. Y bueno, y vemos
esa intensidad enfocada justamente en una dirección no muy clara. Y la época esta tiene una sola cosa clara, que es hay que consumir, lo que sea. Redes, productos, materiales culturales, o sea, lo único fuerte, lo único que no se cuestiona en esta época, que hasta el concepto de dinero se ha cuestionado, es el hecho de consumir. Y bueno, en ese sentido, soy un poco pesimista. Bueno, vos sabés que precisamente este espacio, CEPEL Pilar, que es un apéndice de CEPEL Argentina, Centro de Psicología Existencial y Logoterapia, está estructurado en función de la teoría de Viktor Frankl. Y Viktor Frankl no era necesariamente pesimista, era realista. Esa es la característica de la logoterapia, o sea, es una realidad. Después uno, en el marco de la construcción de la teoría de Viktor Frankl, uno dice, bueno, ¿cómo querés vivir esa realidad? Y es lo que él llama el valor de actitud, ¿no? Y es en definitiva la razón por la que estamos hablando hoy. Sabemos quiénes somos, que sabemos o podemos empezar a mirarnos dónde estamos, cómo queremos vivir esta realidad y de qué manera, ¿no? Creo que vos tocaste recién un tema que además en tus clases los tocas en forma permanente, que es el tema de las redes sociales y cómo se ha Sí, claro. cambiado el paradigma de la comunicación. ¿Qué significado le encontrás a este fenómeno o cómo lo ves desde lo personal, desde lo profesional? Bueno, en mis notas, porque también tengo un medio que es un periódico, que es de los pocos periódicos que quedan en papel en Uruguay, donde escribo columnas de filosofía con una frecuencia errática. Ahí utilizo un concepto que por falta de otro término, inventé el término homo rete, ¿verdad? O sea, el ser humano de las redes. Como tenemos el homo sapiens o el homo habilis, el homo facilis, estamos en la época del homo rete, que es una evolución, no necesariamente para mejor ni para peor, del homo sapiens. Es el homo sapiens, el hombre que por primera vez se cuestionó como una entidad separada del universo, capaz de percibir al universo y entender lo que significa. Existe el yo y todo lo demás es el no yo. Esa realización que viene en el momento terrible en el que un bebé se da cuenta que la madre no es un pedazo de él y que no va a responder a su voluntad. No debe haber un momento más terrible en la vida. Bueno, y lo que pienso es que, primero que obviamente no se puede generalizar. Las redes sociales son todas muy distintas entre sí. No es lo mismo TikTok, que ni siquiera que las variantes parecidas como los Reels de Instagram. Me parece que la más peligrosa en este momento es Twitter, no solamente porque en este momento está en manos de un empresario megalomaníaco que hace lo que quiere con ella y la información que uno pone ahí me parece que ya no es segura de ninguna manera, sino porque es un algoritmo diseñado para aumentar la hostilidad de la gente. Así como Instagram siempre fue un algoritmo diseñado para aumentar el narcisismo de la gente, Twitter está diseñado para priorizar la pelea, la confrontación y además para volverse uno adicto a la adrenalina y a la dopamina que libera la respuesta inmediata. Si alguien me está contestando, aunque sea para pelearme, para insultarme, me está prestando atención. Y hay un montón de gente que está mirando, por lo menos en mi fantasía. Y eso es como una droga, es algo a lo que uno se hace adicto. Y yo en algún momento tuve un consumo problemático de este tipo de cosas, ya por el 2014, y en determinado momento traté de alejarme y hoy las redes las uso para dos cosas. Uso Twitter para ver las últimas noticias, me resulta más cómodo ver los trending topics, los temas del momento, que otro medio, porque aparte como yo sigo a los medios periodísticos que más me interesan, puedo verlo desde ahí. Y el resto de las redes la utilizo para promover mi trabajo. O sea, pero no entro en ellas más que para ver algún video, para descansar o alguna persona que me interesa seguir. Eso por un lado.
Entonces la experiencia varía. Me parece que el consumo de las redes tiene que ser controlado por los adultos a cargo de niños y de adolescentes jóvenes. No puede dejárselos solos ahí, no solamente por el tiempo que perderían en no hacer otras cosas, sino porque literalmente ahí acechan pedófilos. O sea, es un lugar peligroso en las redes sociales. Hay estafas, hay productos que se venden de manera fraudulenta, o sea, no es un lugar moralmente neutro. Y por otro lado, tiene su aspecto bueno, que es que efectivamente uno puede comunicarse con gente que está por todos lados. Yo a través de WhatsApp, sobre todo, que es una red que incorpora mucho de mensajería y de comunicación directa, estoy en contacto con gente en Dinamarca, en China, en Corea, en distintos lugares, por razones de trabajo, por razones personales o de teatro, porque soy crítico de teatro en una de mis actividades. Entonces, las redes sociales tienen el potencial de ser algo maravilloso siempre que sea uno el que las maneja. En el momento que uno está metido en la dinámica que propone la red social, es casi lo mismo que cuando empieza a tener consumo problemático de algo. Llámale tabaco, llámale alcohol, llámale droga, juego, lo que sea. Las redes sociales operan sobre el mismo sistema de recompensa variable que operan casi todas las otras cosas. Y bueno, nada, recién hablabas unas palabras, creo que eran de Frankel, de que, dicho en mis palabras, uno tiene que mantenerse como agente de las cosas. En el momento que uno deja de vivir o hacer o decidir y las cosas le empiezan a pasar a uno, uno mismo se convirtió en un objeto. A nosotros no nos pasan las cosas. Algunas cosas sí, hay golpes de suerte, hay desgracias, hay eventos que no podemos controlar, obvio. Pero en la gran mayoría de las cosas tenemos una posibilidad de incidir. De decidir. De decidir o de elegir. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de mi vida es mi peso y cuando no estoy adelgazando, estoy engordando. Y cuando estoy en contacto con otras personas en este mismo viaje de intentar resolver eso una vez por todas, una de las cosas que se escucha mucho es, ese alfajor me llamaba, ¿no? Yo lo vi al alfajor y no me puedo resistir. Pero el alfajor no hace nada, el alfajor está ahí. Es uno el que pone toda esa energía erótica en el alfajor. Bueno, en el momento en que uno entiende que el alfajor no tiene nada erótico, sino que es una galletita con dulce de leche y chocolate, 2 galletitas, en ese momento uno empieza a tener control sobre si se lo come o no. Y en ese momento hay un camino para donde comerlo, pueda ser una elección o no, y ahí ya no es un problema. Claro. ¿Qué filósofos considerás vos que describen mejor este tiempo histórico? Nietzsche, por supuesto. Nietzsche ha logrado adelantarse a esta época de vacío y egoísmo, pero no egoísmo porque nos hayamos vuelto más egoístas, no. Egoísmo porque hay toda una línea de comunicación que alaba el egoísmo. Una propaganda de McDonald's hace tiempo que decía, me encanta ser egoísta, como diciendo, me voy a comer yo solo toda la hamburguesa. La sacaron enseguida de lo mal que cayó esa propaganda. Pero de alguna manera la idea, Byung-Chul Han, obviamente, el filósofo que estuvimos estudiando en el taller, sí. Permite saber que la idea de que tenemos que ser agentes de nuestro propio éxito, entendiendo el éxito como profesional y económico, marca el tema del egoísmo como metodología, porque si yo voy a obtener la promoción, eso quiere decir que mucha gente no la obtuvo. Si yo voy a obtener algo por lo cual hay competencia, bueno, quiere decir que yo gano y muchos pierden. Y negando la realidad de que todo el mundo pierde más de las que gana. O sea, ni es tan terrible cuando pierdo, ni es tan genial cuando gano. Hay que mantener un poquito de algo en el medio. En ese sentido, Byung-Chul Han, me gusta mucho Jordan Peterson, un pensador ultraconservador cristiano, de bastante de derecha, aunque él no es tan de derecha, él lo que pasa es que es canadiense y la izquierda con la que él convive es el progresismo. Y el progresismo es un tipo de izquierda que básicamente es odiado por todo el mundo, de izquierda y de derecha. O sea, es gente que se creen los dueños de la verdad, pueden tenerla o no, no es el momento para discutir eso, pero el progresismo le enseña a todo el mundo lo que es la verdad y lo que hay que hacer para ser buena gente. En Argentina hay una buena dosis de progresismo identitario,
Y bueno, está, eso lo ha atrincherado en una posición. Pero es un psicólogo y cuando habla de psicología dice cosas muy atendibles. Y me parece que él tiene una buena visión de por qué la gente se frustra, de por qué la gente no logra hacer lo que quiere. Y hay una pregunta que la hemos hecho muchas veces en el taller. Dice, yo no logro nada en la vida, perfecto, ¿qué querés lograr? Claro. Si uno no sabe primero a dónde quiere ir, no va a llegar. Pero uno tiene, por culpa de esa necesidad de éxito, esa sensación de que tendría que estarme moviendo hacia algún lado, generalmente la metáfora de hacia adelante, pero sin que yo sepa qué es adelante para mí. Pensemos en un preadolescente. ¿Ah? El, el, el viejo prejuicio del siglo XX de Argentina y de Uruguay es el de una obra de teatro del dramaturgo que compartimos, que es Florencio Sánchez, mi hijo el doctor. Sí. El éxito era ser rico, con un título universitario, preferentemente abogado, porque el doctor era un abogado, no un médico, y estar casado con una mujer obediente y buena que le dé muchos hijos. Ese era el concepto de éxito. ¿Ah? ¿Qué era éxito para una mujer? Bueno, le importaba poca gente en aquella época. Hoy en día estamos en otro punto, pero hay algo que también exige ir en cierto nivel, por ejemplo, de acumulación de riqueza. Y si tú le preguntas, insisto, a un preadolescente, ¿qué quiere? Y de repente quiere ser guitarrista. Ujú. De repente quiere ser deportista, no futbolista, que todo el mundo sabe que hay algunos pocos futbolistas que son multimillonarios. De repente quiere ser atleta o jugar al voleibol, deportes donde nunca va a hacerse millonario compitiendo. Pero lo que él quiere no es hacerse millonario. Entonces la sociedad, cuando ve gente con esos objetivos, desconfía de que esa persona esté pensando bien. Como te dije, yo estoy muy vinculado al teatro. Si tú supieras cuánta gente tuvo que recibirse una carrera universitaria para que la familia le dejara jorobar y poder dedicarse al teatro tranquila, impresionante. Por suerte ahora la adolescencia está marcando un cambio, ya no es tan fácil aceptar necesariamente ese mandato, ¿no? Sí, Pero que la adolescencia ya no acepta mandato de los padres, punto. claro, pero por otro lado, en algún punto esta cosa de las redes sociales, las nuevas plataformas dan la posibilidad de que gente talentoso y otros sin talento, vamos a decir la verdad, porque vos tenés tus preferencias y también tenés tu propio criterio acerca de ¿Hablas de los músicos que detesto? Sí. Eh, entonces, pero que bueno, están ubicados, tienen un trabajo, generan dinero o sea, por suerte eso se está empezando, se ha modificado. Pero es cierto, es como complejo esto de romper con el mandato, ¿no? Por otro lado, se está cambiando el paradigma de lo que debería ser, y eso en algún punto, dentro del marco de la confusión, yo creo que es saludable, o sea, la búsqueda, buscar. Como ahora nosotros estamos tratando de entender eh, eh, desde tu mirada a- qué somos, dónde estamos, qué podemos hacer en la Bueno, cuando descripción. lo sepas me contás porque Bueno, no me voy a rogar que tengo esas respuestas tan claras. no, bueno, pero la filosofía en algún punto tampoco busca respuestas. Estoy familiarizado con las preguntas, pero Exactamente. no necesariamente quiere decir que tenga una respuesta que sea universalmente válida. Ujú. Yo estaba pensando, hemos peleado mucho con el tema de músicos como Bad Bunny y eso, pero yo pensaba ahora en un muchacho argentino, en Elegante, ¿sí? Que tuvo un momento de enorme éxito, tanto artístico como económico. Artísticamente es espantoso, no es capaz de cantar, utiliza dos notas con suerte, pero la gente lo seguía. Y tuvo un éxito económico y de fama impresionante, y terminó en la cárcel. Sí, Pues nadie lo cuidó. sí, es cierto. O sea, se formó toda una bola de nieve mediática alrededor de él, salió con esta mujer, con la otra, todo era expuesto, pero seguía siendo un jovencito, no sé qué edad tiene, pero
Es muy No creo que joven. tenga 25 Sí, todavía. muy joven, muy Y joven. seguramente mucha gente lucró y se enriqueció con él. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, nada, lo convirtieron en una cosa, en un objeto de consumo, y no pudo mantenerse. Antes ya le había pasado a Maradona. Exactamente, otro ejemplo, otro ejemplo. Mm. Sí, sí, sí. Eso quiere decir que en algún punto hay que sustentarse en los valores, ¿no? Los valores, eh, la familia, el valor del respeto por uno, por el otro, que parece como que, bueno, está desapareciendo. Sí, pero la familia entendida como las personas con las que compartís un vínculo cercano de convivencia y de afecto. No la familia entendida como la familia tradicional de papá, mamá y los hermanitos, que tiene más que ver con un modelo político y religioso que con una realidad afectiva. Ujú. Hoy en día está cuestionado, por ejemplo, el estatus, odio esta palabra, pero es el cuestionamiento natural de las familias homoparentales o monoparentales. Mm. Pero cada vez que alguien me habla de ese tema, digo, discúlpame, en las parejas heteroparentales no hay abuso de los niños, tanto psicológico como sexual, no hay niños abandonados, no hay padres heterosexuales abandónicos. Eso ya existe y abunda y lo sabemos. Entonces, ¿por qué desconfiar de que otro tipo de parejas sean nada más que humanos? Y sí, son humanos. Claro, claro. Pero la única razón por la cual se les exige a ellos estándares que lo, entre comillas, normal no se le pide, es político, es ideológico y es prejuicio. En tanto no resolvamos esas cosas, no vamos a poder dar un paso más como humanos, ¿no? Ujú. Nos Vos, vamos a quedar estancados. vos hablaste recién de, bueno, de ejemplos de la música, ejemplos Ujú. concretamente del fútbol, como lo fue Maradona. ¿Qué pasa con el teatro, que es el medio donde vos te escribís y vas a ver las obras de teatro? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Teatro de Montevideo? Y yo sé también que venís a ver obras de teatro acá en la Muchísimo, Argentina. muchísimo. Mira, el teatro está mejor que nunca. El otro día vino Mauricio Cartún, uno de los mejores dramaturgos y directores argentinos, a traer su última obra, La Viscómica Uruguay, y dio una charla para mucha gente que pudo ir, llenaron el Teatro Solís, que es nuestro teatro más grande. Yo no pude ir porque en esa hora estaba trabajando, pero mi esposa sí fue. Y Cartoon dice que el teatro está en el mejor momento de todo. Este, Te da lo que el cine no te puede dar nunca, que es el cuerpo del otro presente, el cuerpo del actor en peligro. Por eso en este momento los recitales están más fuertes que nunca, porque tenés al músico ahí. Lo que no te puede dar ni la internet, ni YouTube, ni ninguna de las formas mediadas, tecnomediadas. Entonces el teatro tiene eso, o sea, es un actor con su corporalidad en peligro frente al... Y digo en peligro porque, y esto ha pasado, el actor se puede morir en escena. Es cierto. Yo he visto actores derrumbarse por un desmayo o quedarse sin voz o 20.000 cosas más. Entonces, eso en el cine no puede pasar. Y además decía, porque había pasado en esos días, Bruce Willis vendió el avatar de su imagen por un montón de dinero, ya no puede actuar porque está afectado de una variedad de Alzheimer. Y ahora con todo lo que es generación por computadora, vamos a poder ver millones de películas con Bruce Willis en todas las etapas de su vida, como si fuera Willis. Pero a partir de ahora que Bruce Willis se avivó de eso, cuando le dan un contrato para hacer una película a un actor nuevo, ya va a renunciar a esos derechos. Entonces, esos derechos van a dejar de ser del actor, cosa que no se puede hacer en el teatro. Mm. ¿Ah? Eso por un lado. Por otro lado, el teatro tiene una realidad y es que es elitista, pero no es que sea elitista en el sentido que es para una minoría selecta, es que los teatros son chicos. Vos sumás toda la capacidad teatral de Montevideo, que es mucha, y yo no sé si llega a la del Estadio Centenario. Ujú. No sé si tenemos 65.000 butacas sumando todo No, Montevideo. no la hay. Te diría que no. Mm.
Entonces es elitista por chico y no por otra cosa. Y el teatro solo requiere una cosa, y es que sea intensamente político. ¿Ah? ¿A qué te Y por referís? político, claro, por político no me refiero a ideológico partidario. Hablo de política en el sentido de Aristóteles. El teatro tiene que resonar en algo que pase en la polis, en la sociedad. Si el teatro devuelve a la sociedad una imagen, ya sea directa o invertida de sí misma, en el sentido, ya sea una crítica o un reflejo, ese teatro va a funcionar, ese teatro está bien. ¿Y cómo sabemos si el teatro está bien? Si tiene público. Si el teatro tiene mucha gente que lo va a ver consistentemente, bueno, ahí hay un fenómeno que está funcionando. ¿Eso quiere decir que sea la única medida? No, después podemos hablar de calidad artística, podemos hablar de muchas cosas más. Pero lo importante del teatro es que si convoca gente, eso quiere decir que hay un público que tiene una necesidad que está siendo satisfecha. Acá en Uruguay consumimos mucho producto cultural argentino, yo soy un gran fanático, yo me crié escuchando músicos de rock argentino y no uruguayos. Mi adolescencia está marcada por Miguel Mateo, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Los Redonditos de Ricota, Virus, Hit, Suéter, montones, Charly García, Fito Páez ya era más grande. Pero no escuchaba, porque había poco rock uruguayo, escuchaba Los Estómagos, Los Tontos, pero había muy poco. Y no era mi palo el canto popular ni ninguna de esas cosas. Escuchaba lo que había, pero nada más. Entonces, no me siento tan ajeno, al menos de Buenos Aires. Sí, Y sí. si se suma que tengo una relación afectiva, personal, familiar muy fuerte con Córdoba, tampoco de Córdoba. Y el teatro en Argentina siempre fue un poco mejor que el Uruguay, ¿no? Siempre hemos tenido actores más arriesgados o dramaturgos más innovadores. Esa no es la realidad hoy en día. Hoy Uruguay, hace ya unos 20 años, ha roto esa, digamos, esa autorrepresión que le impedía experimentar. Pero yo te diré que hay 4 argentinos que son esenciales en haber moldeado mi manera de pensar. El primero, y no soy nada original, es Borges. El segundo y el tercero al mismo nivel son claramente 2 personas que también rinden a Borges la misma deuda de agradecimiento, que son Alejandro Dolini y Rafael Spregelburg. Y el cuarto es Jorge Duati, que es un gran teórico, uno de los mejores de la lengua española, del teatro argentino. Y esas 4 personas a mí me hacen sentir que si Fito Páez cantaba de Rosario siempre estuvo cerca, Buenos Aires está más cerca todavía. Yo no siento una diferenciación. Sí siento una carga erótica, una vivencia de intensidad en Argentina que acá no tenemos. ¿Sí? Que si acaso, si existe no, nada más que en las partes negativas, en la violencia, en las manifestaciones menos deseadas. Pero Sí, nosotros sí. vamos a ver un artista, no lo vivimos tan intensamente como ustedes. Sí. Bueno, ya sé que vos estás Estoy en las a dos, caballito en los dos lados, en los claro. dos. Tengo muchos años acá, pero soy de allá también. Claro, pero por haber visto teatro en Argentina y haber visto recitales en Argentina, te puedo decir que allá se vive más en la piel que acá. Y bueno, Sí, sí, sí. El público argentino es un público apasionado. ¿Cómo es la población? Y así vivimos. Por algo, el Indio Solari en Uruguay se ponía una capucha, un par de lentes y caminaba por la calle sin que nadie lo jorobar. Claro, sí. Hablaste de un tema precisamente del teatro relacionado a que el teatro es un éxito cuando es políticamente correcto. Y entonces vamos a Políticamente correcto, no. no, me referí Político. perdón. Me surgió otra Pero no cosa. político partidario, no hablo de un teatro peronista ni de un teatro No, en Uruguay. no. Hablo político de la sociedad. Como la poli, ¿no? sí. Exacto. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ¿qué es la política para la filosofía? Bueno,
hay tantas respuestas como filósofos de la práctica hay. Hoy en día, la filosofía política tiene, digamos, la misma realidad que tiene todo lo que es la episteme de nuestra época. En el 89, con la caída del muro de Berlín, se fracturó la realidad bipolar del mundo y se acabaron los grandes relatos, ¿no? Ni iba a venir el socialismo científico de Lenin y Stalin y, perdón, y Engels a salvarnos y a traer el comunismo como una solución universal, ni el capitalismo iba a resolver la pobreza, la enfermedad y el hambre y resolver todos los problemas del mundo. Se cayeron esos grandes relatos. Contra lo que decía Fukuyama, que para mí es un pensador completamente prescindible, de que era el fin de la historia y que se había resuelto con la victoria del capitalismo, lo que pasó fue que ya nadie va a pensar como pensaba Hegel o Marx o Nietzsche o Freud, de que se puede encontrar la respuesta a la situación universal de la humanidad. La filosofía política hoy se ocupa de problemas concretos, ¿sí? La justicia distributiva, la renta básica universal, por hablar unos casos muy, muy de este momento, el problema de la libertad, ¿qué es la libertad? O el problema de esa dificultad de elegir entre la libertad y la igualdad. Es asegurando la igualdad que nos hacemos libres o siendo primeros libres que vamos a poder garantizar que seamos iguales. Porque cuando el gobierno tiene que intervenir o tiene que reducirse a su mínima expresión y dejar que la gente haga lo que quiera o pueda. Bueno, se ocupa de esas cosas a nivel de temas enfocados, ya no hay una idea de buscar, por ejemplo, un concepto de lo que es el bien. Ningún filósofo se ocupa de eso. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay proyectos universalistas, porque la realidad de hoy no lo sustenta. Pero sí, hay mucha gente preocupada, por ejemplo, por el vacío existencial que tenemos en esta época, la sensación de angustia. Problemas de ética, tenemos problemas de ética que no existieron antes. Por ejemplo, la clonación humana, el criar clones de seres humanos con el único objetivo de tener un banco de órganos para el donante, el trasplante de cerebros, llegado el caso que se pudiera. Fíjate qué cosa interesante. Cuando se habla de un trasplante, el donador pierde algo en función del receptor. ¿Ah? No digo que lo pierda en el sentido económico, a veces lo dona. Sí, sí. A veces está muerto y se recolecta el órgano. Pero en el caso de un trasplante de cerebro, el que muere es el donador. El que muere es el receptor. Claro. ¿Sí? Porque ¿cuál es el donador? ¿El que recibe el cerebro o el que lo da? No es lo mismo que el tema de dar un riñón. Yo doy un riñón y la otra persona tiene un riñón y yo también. Claro. Pero yo doy el cerebro, yo dejo de existir y el otro también porque va a tener mi cerebro. Claro. Y yo en el otro cuerpo no voy a seguir siendo yo. Claro. Y no sabemos tampoco qué va a pasar con la mente. O sea, hay muchas preguntas éticas a responder en ese sentido. Grandes desafíos. La investigación en seres vivos, la eutanasia del suicidio asistido. Es un tema filósofo y político del momento. ¿Por qué el suicidio asistido está prohibido? Porque si una persona sana y en total dominio de sus facultades decide morir, no puede. No te digo que sea deseable, por supuesto que no. No te digo que debería ser automático, ¿no? Que paso la tarjeta de crédito y ya me matan. No. Tendría que ser un proceso que garantizara que, por ejemplo, no hay una depresión oculta o lo que fuera. Pero bien, después de ese proceso, sigue con la determinación. ¿Por qué no puede? Sí, es su derecho no querer seguir viviendo. Bueno, no tengo la respuesta a eso. Te planteé la pregunta, no quiero que parezca que estoy argumentando a favor. Pero estamos reflexionando y la idea es que para el que escuche
pueda resonarles entrar a pensar, porque a veces esta cosa de la inmediatez, el tema del consumo precisamente rápido de las redes sociales, de los medios de Claro. comunicación, es tac, 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 y es como que vas dando esto es esto, es esto, es esto y esto. Y en realidad la realidad social, por ejemplo, la realidad política de un país, la realidad económica de país, es mucho más que eso que vemos en pequeños pastillitas, por decirlo de alguna manera. Bueno, claro, claro. Es mucho más y hay que sentarse a pensar o a investigar. Yo a Bueno, partir... pero eso requeriría una capacidad de manejar el tiempo que se trabaja activamente para que no la tengamos. Ujú. ¿Tá? O sea, tanto las redes como los medios de comunicación, como muchísimas estructuras, trabajan para que cualquier duración para nosotros sea una demora. ¿Tá? O sea, ya nadie escucha un disco, escuchan las canciones sueltas. Es cierto. Nadie se sienta a escuchar yo, amo, The Turn of a Friendly Card de Alan Parsons Project, o Revolver de los Beatles, o el que sea. La gente te escucha una canción, otra canción. Por supuesto, mucha gente sí lo hace, pero antes no había otra manera. Claro. Y el disco duraba lo que duraba. Mm. Y todavía la gente cuando escuchaba el cassette renegaba porque en el disco podía elegir las canciones y el orden. En el cassette había que escuchar secuencial. Claro, claro. Pero bueno, se escuchaba de otra manera, la duración era otra cosa. Este, ha cambiado el concepto. De repente nos vemos en un fin de semana toda una serie de manera completamente bulímica, desde que empieza hasta que termina, y si una película dura 3 horas nos parece una exageración. Claro, claro. Es, hemos perdido la capacidad de disfrutar plenamente en detrimento de nuestra capacidad de elegir, porque lo que hacemos es disfrutar compulsivamente, y la compulsión tiene una distribución en el tiempo muy peligrosa, porque es como el pico de un serrucho. Intensidad anticlímax, intensidad anticlímax. Y uno busca siempre la intensidad, y cuanto más la busca, más profundo es el anticlímax. Y bueno, uno vive entre dos estados, que en vez de algo más suave y más prolijo, ¿no? Claro. Entre la placidez y el éxtasis, es mucho mejor que entre la depresión y la manía. Vos empezaste a describir algo que precisamente me viene como una nueva interrogante, a plantear esto. ¿Hacia dónde vamos en todo esa, en esta descripción? ¿O no hay un ¿Como rumbo? humanidad o como sociedad? Como humanidad, como, en realidad como sociedad primero, ¿no? Como sociedad estamos en una época de crisis. En algún momento este sistema se va a romper porque no es sostenible. O sea, está claro que estamos en el momento de decadencia de un sistema social, lo que se llama el capitalismo tardío, por ponerle solo un nombre. El capitalismo está basado en una premisa: hay que generar cada vez más riqueza. El crecimiento económico. Ahora se agrega el crecimiento económico sostenible y sustentable. Son dos conceptos distintos. Perfecto. No es eterno. En algún momento el planeta se acaba o se convierte en una pila de basura. La idea de que podemos, bueno, empecemos a colonizar otro planeta y ¿qué vamos a hacer? ¿Traer mugre para acá y cambiar la masa del planeta? No. Colonizamos otro planeta que va a traer sus propios problemas, porque terraformar un planeta todavía es algo de la ciencia ficción. Y bueno, este sistema no funciona. O lo cambiamos por un sistema más razonable que nos permita consumir sin depredar, esa cosa que si queremos colonizar Marte podamos hacerlo, pero no porque sea la única posibilidad para sobrevivir. Cosa que ya hay miles de películas que lo han explorado, ¿no? Aunque sea ficción, son ideas a tener en cuenta. Es increíble cómo la ciencia ficción, bueno, el cuento de los otros días que leímos para la clase, La La Pradera, pradera. que habla precisamente de tantos años en la que el escritor pudo anticiparse, perdón, a esta cosa de la automatización y a esta vida que estamos empezando a tener, ¿no? Pero no es raro, porque
Vos tenés que pensar que, primero, muchos de los escritores de ciencia ficción más importantes, con Asimov a la cabeza, que era doctor en bioquímica, eran científicos o tenían formación científica. Y la inmensa mayoría de los científicos del planeta, de ambos sexos, son fanáticos de algún tipo de ciencia ficción. O lo fueron en su adolescencia y su juventud. Es lo más normal. Cuando yo estudiaba química, habíamos unos 300, 350 por generación en Montevideo. Estoy seguro que en un momento dado en Facultad de Química había por lo menos 60 alumnos con algún libro de ciencia ficción en la mochila. Porque, bueno, un viaje de 40 minutos en el ómnibus o una hora entre dos clases, y se matizaba leyendo, no mirando TikTok. Claro. O jugando en la cantina algún juego de cartas o al ajedrez, digo, pero quiero decir, la espera era visto como algo que pasaba, no como una suerte de muerte entre dos actividades. Y eso como sociedad, me preguntaste como humanidad, y bueno, ahí sí que soy optimista, yo creo que la humanidad va a evolucionar hacia algo mejor. Creo que toda esta sobre tematización y representación de los temas identitarios es algo que se va a caer por su propio peso y vamos a pasar a un mundo donde no haya etiquetas, donde nadie piense en sí mismo como homosexual o heterosexual o no binario. La gente va a ser y nadie va a necesitar explicar qué ni por qué. Pero para eso, bueno, hay que romper algunas estructuras y estamos en ese momento donde hay gente pateando la mesa y hay gente apuntalándola y bueno, veremos dónde vamos. Lo que sí sé, porque lo veo ahora, es que los adolescentes la piensan distinto. Sí. Bueno, me parece más sano. No, me parece más sano, me parece mucho más sano no tener que tener una identidad que estar preocupándome por defender una identidad que los demás no pueden percibir. Claro, claro. Bueno, Bernardo, ha sido un placer. Por favor. Has estado un montón de tiempo con nosotros otorgándonos tu saber y Espero no haberlos aburrido. Tu reflexión. Voy a ir cerrando con una frase precisamente de un fragmento de Engel, que tiene este libro interesante que es Vivir con Sentido, que dice, estar abierto a todo lo que pasa, incluso a veces ser curioso por lo que hay en el mundo, estar abierto a los valores, por lo tanto, cómo experimentamos el mundo y a nosotros, estar abierto a la propia creatividad y a la fuerza creativa, estar abiertos al futuro, a lo que uno mismo puede devenir en este mundo y abierto a lo que venga, lo que haya que hacer o disfrutar, abierto, por lo tanto, a un tú, para un nosotros, a unos con otros y a otros con uno, que inevitablemente participa todo ser humano y del que por eso mismo también debe participar. Esto es sentido existencial, dice Engel. Es muy agudo lo que dice. Me hizo pensar en cómo nos fijamos la idea de un resultado de cualquier cosa que haya que pasar, ¿no? Voy a tener una cita y tengo mis expectativas. Entonces, si esas expectativas no se cumplen, fracasé. Y de repente, esa cita solamente era el preámbulo de otra y de una relación corta e intensa o larga e intensa o lo que fuera. Pero no necesariamente que no fuera lo que yo esperaba implica que fuera un fracaso. Y la palabra fracaso es algo a lo que tengo mucho miedo. ¿Sí? Como si no hubiera un día después de otro fracaso. A mí me gusta una cosa que había un plebiscito hace un tiempo en Uruguay, y el presidente dice, ¿sabes lo que va a pasar después del 27, 27? No, el 28. Va a haber que seguir viviendo y haciendo las cosas. Tiene razón. Tal cual. No porque yo no lo haya votado, voy a dejar de reconocer que esa era una observación muy aguda. Claro, claro. ¿Sí? Gracias, Bernardo. Nos veremos en clase y a ustedes, muchas gracias. La gente que sigue Cepel Pilar, sigan que mañana tenemos una nueva charla. Hasta pronto.